tardes, aquí su servidora Gilda Rones de la Michel. Hoy les vengo a hablar sobre el valor de la democracia. El espíritu de la democracia no es una cosa mecánica que será ajustado por la abolición de las formas. Se requiere un cambio de corazón. Mahatma Gandhi. La definición. Es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. País cuya forma de gobierno es una democracia. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir una democracia. En participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. La etimología. El término democracia proviene del griego antiguo demokratia y fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C. a partir de los vocablos demos, que puede traducirse como pueblo, y kratos, que puede traducirse como poder o gobierno. El antivalor de la democracia es el abuso de poder. El abuso implica el uso excesivo, impropio, injusto e indebido de algo o de alguien. En tanto, el poder es el dominio, la facultad o la jurisdicción que alguien tiene para mandar o, en su defecto, ejecutar alguna acción o actividad. Abuso de valor. La falta de acceso a la información pública no solo limita la democracia, sino que también restringe el sistema republicano, por cuanto, además de dar cuenta de una frágil calidad institucional, dificulta el ejercicio ciudadano en el control del poder político. Los antecedentes de la democracia son el sufragio universal, la antigua Roma y la antigua Atenas. El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un estado independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. Habitualmente se refiere, de forma más concreta, a la extensión del voto a la población adulta femenina, aunque ha quedado el caso en algunos países que podían votar hombres y mujeres de raza blanca, y el sufragio universal supuso extender ese derecho a otras razas. La democracia romana era similar a la ateniense, aunque concediese a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. El estoicismo romano, que definía a la especie humana como parte de un principio divino, y las religiones judía y cristiana, que defendían los derechos de los menos privilegiados y la igualdad de todos ante Dios, contribuyeron a desarrollar la teoría democrática moderna. La democracia comenzó en la antigua Grecia, específicamente en Atenas en el siglo V a.C. Por ello se le denomina frecuentemente como democracia ateniense. Tuvo una vida relativamente prolongada en comparación con las democracias liberales actuales, pues puede hablarse de la era democrática en Atenas desde las reformas de Clístenes alrededor de 508 a.C. hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedonia en 322 a.C. Los precursores de la democracia fueron Montesquieu, Rousseau y Tocqueville. Interesado por los problemas del poder político y de las instituciones, escribió El espíritu de las leyes de las Cartas Persas 8. Su aporte al pensamiento sociológico radica en dos aspectos centrales. Por un lado, realizó una clasificación de las sociedades en tipos, lo que permitió compararlas con otras. Por otro lado, se preocupó por estudiar las leyes que se aplican tanto a la naturaleza como a las sociedades humanas. Estaba consciente de que el ser humano no puede retroceder y volver atrás de nuevo en su estado natural, por lo que en su obra El Emilio y el contrato social sostiene que el ser humano puede orientar y mejorar las condiciones de la vida individual y colectiva. Agregó que, para superar la corrupción moral y las injusticias, se debía de establecer un nuevo orden en donde la ley trate a todos por igual y los hombres fueran igualmente libres. Aristócrata francés. Al igual que Montesquieu, se le considera precursor de la sociología por sus análisis realizados en la democracia en América, los recuerdos de la Revolución de 1948 y el antiguo régimen de la Revolución. Las características de la democracia son: es una forma de gobierno, se basa en los principios de gobierno, una de sus principales funciones es proteger ciertos derechos, realiza elecciones libres y equitativas, los ciudadanos de una democracia no solo tienen derechos, las sociedades democráticas se comprometen a
La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. La democracia se basa en los principios de gobierno de la mayoría y los derechos individuales. Las democracias evitan los gobiernos centralizados, todopoderosos, y los descentralizan en múltiples niveles de regiones y localidades, sabiendo que todos los niveles de gobierno deben ser los más accesibles y dúctiles al pueblo como sea posible. Las democracias comprenden que una de sus principales funciones es proteger ciertos derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y de religión, el derecho a la protección de la ley en un plano y de igualdad, y la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de la sociedad. Las democracias realizan con regularidad elecciones libres y equitativas abiertas para todos los ciudadanos en edad de votar. Los ciudadanos de una democracia no solo tienen derechos, sino también la obligación de participar en el sistema político y éste, a su vez, protege sus derechos libremente. Las sociedades democráticas se comprometen a respetar los valores de la tolerancia, la colaboración y el compromiso. En palabras de Mahatma Gandhi, la intolerancia es, en sí misma, una forma de violencia y un obstáculo para el desarrollo de un espíritu verdaderamente democrático. La democracia tiene dos clasificaciones. Una es la democracia directa y la otra es democracia indirecta o representativa. Un ejemplo de la democracia directa sería el pueblo reunido en asamblea delibera y toma decisiones sancionando leyes. Y un ejemplo de la democracia indirecta sería el pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones. Tipos de la democracia: democracia directa, democracia representativa, democracia mixta, democracia parcial, democracia constitucional, democracia liberal, democracia cristiana, democracia popular y democracia de partido dominante, entre otras. Es el sistema más sencillo de la democracia, en donde el poder es ejercido por los ciudadanos directamente, ya que suele establecerse en lugares donde la población no es mucha, y se pueden realizar la toma de decisiones directamente por los ciudadanos, o en su caso por los delegados para que estas decisiones se agilicen. 2. La democracia representativa o indirecta es el sistema más difundido actualmente. En él, el pueblo es el soberano, ejerce su soberanía por medio de funcionarios a quienes elige mediante elecciones, designando a los candidatos que bien lo pueden ser apoyados por un partido político o ser independientes. 3. La democracia mixta o semidirecta es básicamente una combinación de los tipos anteriores. Si bien la mayor parte de las funciones gubernamentales son delegadas a los funcionarios electos, congresivas, presidentes, etc. 4. Se refiere a los sistemas de gobierno en donde, si bien existen elecciones democráticas y el pueblo elige a sus gobernantes, la población no posee acceso pleno a las actividades gubernativas y administrativas que realizan los funcionarios que ejercen el poder. 5. Son aquellas que están fundadas en una constitución y se establecen mediante la creación de un Estado basado en el derecho. 6. Se entiende por democracia liberal a aquellas democracias en donde el gobierno es elegido por el pueblo mediante votación, eligiendo a los gobernantes, y en donde las decisiones de éste se encuentran sujetas al Estado de Derecho, estando basados los actos gubernativos conforme a la Constitución. 7. La democracia cristiana es aquella democracia que está impregnada o imbuida de ideología y principios procedentes del cristianismo, con la que pretenden hacer directrices dentro de las políticas públicas. 8. Es la designación que se dan a sí mismos los regímenes de tendencia socialista, considerándose como un estadio transitorio entre el imperialismo y el capitalismo y el comunismo en cuanto al régimen político. 9. Son aquellas democracias en donde existe el predominio electoral y político de un partido político en particular, que posee la capacidad de conseguir el gobierno por sí mismo. Las ventajas de la democracia es que el pueblo decide, que sea con criterio, que sea con voluntad y que tenga buenas expectativas. Las desventajas son que es populista y es manejable de decisiones del pueblo. Elementos: la existencia de un régimen político que se desenvuelve en un Estado. 2. Acceso susceptivo al poder del Estado. 3. Vigencia del Estado de Derecho.
4. Supone una cierta forma de organizar el poder en la sociedad. 5. Requiere que las opciones ciudadanas aborden las cuestiones sustantivas. Las aplicaciones de la democracia son en la política comercial, en la política preventiva y en la política educativa. La política comercial es una de las más relevantes políticas comunitarias que la Unión Europea, primera potencia comercial del mundo, despliega en el ámbito de su acción exterior. Política preventiva. La tarea preventiva se realiza interdisciplinariamente y contempla a todas las instituciones de una comunidad, ya sea la escuela, la policía, el municipio, el juzgado de paz, colegios, iglesias de todos los credos, etc., ya que cada uno desde su rol, desde su ámbito, puede aportar un granito de arena. La política educativa se trata de las acciones del Estado en relación a las prácticas educativas que atraviesan la totalidad social, dicho en términos sustantivos, de modo a través del cual el Estado resuelve la producción y distribución y aprobación de conocimientos y reconocimientos. Algunos ejemplos de la democracia son las elecciones para elegir a un gobernante, el derecho a postularse como candidato a un puesto, la elección de representantes, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocatoria, la elección de un presidente, la votación en las elecciones y el consejo escolar, entre muchas otras. Algunas frases sobre la democracia son: para los que tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Paul Auster. La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puede votar antes de obedecer las órdenes. Charles Bukowski. La dictadura se presenta cruzada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Antonio Gala. Reflexión sobre la democracia. El hombre, y por lo tanto también el pueblo, tiene un límite infranqueable, que si bien el pueblo es soberano, no lo es del modo absoluto, porque el hombre es, ciertamente, rector de sí mismo, pero antes que eso es un ser regido. No es el hombre, como quería el viejo Protágoras, la medida que todas las cosas, es un ser libre modelador de su destino, pero su libertad está gobernada por la exigencia objetiva de su propio ser. No es el hombre el criterio del bien y del mal. No es el pueblo el criterio de lo justo y de lo injusto. Tal criterio es la ley natural. Aquí en esta liga podrán encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la democracia. En conclusión, esta es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en totalidad de los miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad general, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante. A continuación se presenta una pequeña biografía de su servidora. Me llamo Gil Terrones de Ana Michel, estudio en el CBT 103 en la especialidad de logística y voy en primero. Y como inicié termino, el espíritu de la democracia es una cosa mecánica que será ajustado por la abolición de las formas. Se requiere cambio de corazón. Mahatma Gandhi.